¿Qué tal? Buen día, buenas tardes. No estoy seguro en qué horario me estén escuchando. Mi nombre es Carlos Osoria. Soy abogado, licenciado en Derecho, maestro en Gobernanza y Derechos Humanos también por la Universidad Autónoma de Madrid. Me presento con ustedes. Soy catedrático de la materia Derecho Internacional en la Universidad Regiomontana. Estoy muy contento de estar con todas y todos ustedes en esta dinámica de movilidad académica en la cual profesores y profesoras, tanto de su universidad, la Universidad Católica de Colombia, tanto como de la nuestra, la Universidad Regiomontana, intercambiamos conocimientos para que sean de un aprovechamiento interesante en sus materias, tomando en cuenta la expertise que cada uno de los profesores y de las profesoras tiene y que puede aportar sin lugar a dudas al crecimiento, a la formación académica de todas y todos ustedes. Agradezco mucho entonces el estar aquí. Espero que esta clase rápida que vamos a tener el día de hoy sea de utilidad y que principalmente genere debate al interior de su aula, ya sea un aula virtual, probablemente por todo este contexto de pandemia en el que nos encontramos, pero que genere un debate interesante, que se muestren las diferentes ideas, posturas e inclusive las distintas interpretaciones que se pueden dar del tema que vamos a hablar el día de hoy. He elegido para, para platicar con ustedes sobre algo que me parece a mí bastante interesante, que tiene relevancia, sin lugar a dudas, en el derecho colombiano y que, por supuesto, está en el debate jurídico actual en toda la región. Me refiero a la sentencia del caso Petro Uribe en contra de Colombia. Antes de comenzar con la presentación propiamente dicha, me gustaría establecer que la presentación va a tener una estructura informativa y al final terminaría con una serie de análisis que su servidor hace, pero también unas preguntas para incentivar el debate al interior del aula. Es importante, me parece a mí, que este tipo de experiencias vengan aparejadas de debate, que este tipo de experiencias traigan consigo mismas el hecho de que ustedes puedan generar ideas, que puedan establecer y contrastar pensamientos distintos para poder analizar de una manera más profunda, más sistematizada lo que vamos a nosotros a ver en esta clase. Muy bien, y al igual que en cualquier otra clase, bueno, me permito ahora proceder a compartirles una pequeña presentación que vamos a utilizar únicamente como guía visual para que ustedes puedan seguir la presentación conmigo. Muy bien, pues aquí tenemos la clase de Derecho Internacional, Derecho Internacional Público específicamente, el caso Petro Urrego contra Colombia. Mi nombre, como ya les había dicho al inicio, Carlos Alberto Osoria Polo, mexicano, catedrático de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, de sistemas regionales de protección, de derechos humanos en general. Antes también me gustaría comentarles que he elegido hablarles sobre una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la sentencia del caso Petro Urrego contra Colombia, debido a mi formación principalmente tanto en materia de derechos humanos como en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Y por lo tanto vamos a continuar ahora. Les comparto a grandes rasgos lo que será el temario de nuestra clase del día de hoy. Primero analizaremos Colombia y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Posteriormente pasaremos a hacer un recorrido sobre los hechos que tienen sustento para esta sentencia que vamos a analizar. También, por supuesto, qué dijo la Corte, qué derechos consideró violados y por qué, cuál fue el análisis de convencionalidad que hace, en este caso, el Tribunal Interamericano, cuáles son las medidas de reparación que se emiten, las conclusiones, el análisis
y las preguntas que ya venía yo adelantándoles hace un momento. Muy bien. Primero que nada, recordar, ustedes estoy seguro que ya lo conocen, bueno, el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos históricamente se considera como el sistema regional de derecho internacional público más antiguo, aunque existen, dependiendo también de los autores o las autoras que ustedes lean, divergencias en cuanto a esta postura. No obstante, sí es importante señalar que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos nace formalmente con la Carta de la Organización de los Estados Americanos, con la Carta de la OEA, que es el tratado internacional que inicia, que fundamenta, que crea y que estructura a la Organización de Estados Americanos. Esto aparejado con la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, que como probablemente ustedes también saben, es una de las primeras declaraciones, sino que la primera declaración regional o desde el derecho internacional en materia de derechos humanos. Es anterior, sale a la luz algunos meses antes que la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, es decir, ambas son de 1948. Recordemos que todo esto nace o se deriva después de una situación contextual compleja derivada de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces había una necesidad generalizada de la comunidad internacional de generar instrumentos internacionales para evitar que sucedieran situaciones como el Holocausto ocasionado por los nazis en Europa en la década de los 40. Posteriormente, la Organización de Estados Americanos aprobó la Convención Americana sobre Derechos Humanos y estos tres documentos, la Carta de la OEA, la Declaración Americana y la Convención Americana, bueno, habría que recordar esto, que hay una diferencia entre declaración y convención, es una diferencia muy importante. Las declaraciones tienen un impacto en el derecho internacional público, está contemplada su importancia, pero no es el mismo efecto jurídico que tiene una convención. Una convención tiene carácter vinculante para el Estado que la ratifica. En este sentido, la Carta de la OEA y la Convención Americana son tratados internacionales y la Declaración Americana, por su lado, es un conjunto de principios que, si bien importante, también importante señalarlo desde un punto de vista más orientador. Estos tres documentos en conjunto son importantísimos para analizar cualquier caso ante el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Es decir, estos tres documentos en sí son los que a ustedes les van a servir para hacer un análisis concreto, específico y correcto del contexto interamericano de los derechos reconocidos por el Corpus Juris Interamericano. Aquí importante mencionar que además el Estado colombiano tiene un propio contexto jurídico interamericano. En este caso, ahorita lo mencionamos, pero Colombia, además de la Convención Americana, ha ratificado otros instrumentos interamericanos en materia de protección de derechos humanos. Y bueno, recordar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual se encuentra en Washington, D.C., es en donde se inician los procedimientos ante el sistema interamericano y que eventualmente podrían continuar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos si esto es así decidido por el propio sistema, dependiendo de cómo se vaya desarrollando esto. Esta clase no es específicamente sobre el funcionamiento del sistema interamericano de derechos humanos, no obstante, entendería yo que ustedes esto en clase probablemente lo abordarán en una sesión específica en particular, si no es que ya lo abordaron. Únicamente mencionar que, bueno, que este caso, al igual que todos los casos, empezó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y terminó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos con una sentencia condenatoria al Estado colombiano. También mencionar el Estado de Colombia es parte de la Convención
Interamericana sobre Derechos Humanos desde el 31 de julio de 1973 y reconoce la competencia contenciosa de la Corte Interamericana desde el 21 de junio de 1985. También me gustaría señalar que en este mismo documento, en el cual Colombia, el Estado colombiano acepta la competencia contenciosa de la Corte, hace una serie de aclaraciones, que bueno, son aclaraciones que están totalmente en sintonía con el derecho internacional público. Primero dice que, bueno, acepta la competencia de la Corte sobre hechos posteriores a la aceptación, lo cual es totalmente lógico. La Corte no juzga hechos anteriores a la aceptación, es decir, en general, la Corte no podría conocer de un caso que habría sucedido antes del 21 de junio de 1985. Sin embargo, también sabemos que la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana permite en ciertas ocasiones, cuando se trate de violaciones a derechos humanos continuadas en el tiempo, como por ejemplo las desapariciones forzadas, permite que se conozcan casos anteriores. Un ejemplo de este, muy conocido a nivel internacional, un caso referente en el derecho internacional público es el caso de Rosendo Radilla Pacheco en contra del Estado mexicano. El caso Radilla Pacheco es un caso muy claro de esto. México, los hechos se cometieron en la década de los 70 en México y México no acepta la competencia de la Corte hasta varias décadas después, ¿no? Entonces, el hecho es que es una desaparición forzada y que sea una violación continuada en el tiempo, porque es fecha todavía que no conocemos el paradero de Rosendo Radilla Pacheco, permite que la Corte Interamericana conozca casos anteriores a la aceptación de la competencia contenciosa, pero esto, como les digo, únicamente en ciertos supuestos. Y obviamente también Colombia en su aceptación de competencia dice que se reserva el derecho de hacer cesar la competencia en el momento en el que lo considere oportuno. Básicamente hace aquí referencia a la cuestión en donde un país, un estado que ha aceptado la competencia puede denunciarlo de acuerdo al proceso que propiamente establece también la Convención Americana. Recordemos que en últimas fechas el Estado venezolano hizo la denuncia a la Convención Americana para que la Convención ya no le aplicara y por consecuencia tampoco la Corte, la competencia de la Corte, ¿no? Esto lo hizo Venezuela, Colombia no lo ha hecho, esperemos que no lo haga. Eh, Consideramos que, bueno, es obviamente dentro del derecho internacional, los países, los estados únicamente se pueden obligar a lo que así decidan, es decir, en eso consiste la soberanía, que los países se pueden obligar únicamente a lo que así consideren importante. No obstante, en materia de derechos humanos, es también muy, muy importante continuar con el fortalecimiento de estas instituciones, por más áreas de oportunidad que podamos encontrar en ellas, las instituciones, que definitivamente las hay, existen, no lo podemos negar y tenemos que verlo desde una visión crítica. También importante señalar que, bueno, es importante el fortalecimiento de estas instituciones. Muy bien, ahora sí pasemos a los hechos del caso. Voy a intentar que sea rápido este recorrido por los hechos. Entendería yo que ustedes, como habitantes de Colombia, conocen los hechos probablemente mejor que un servidor. Yo me voy a remitir únicamente a lo que dice la Corte Interamericana en su sentencia. Es decir, yo no voy a hacer un análisis contextual ni voy a dar mi opinión sobre Gustavo Petro, que iría muchísimo más allá de lo que esta clase tiene como finalidad. Lo único que voy a hacer es mencionarle los hechos a ustedes que establece la Corte Interamericana en su sentencia. La sentencia es del 8 de julio del año 2020, es de hace algunos meses, una sentencia muy reciente, de las últimas sentencias que ha dictado la Corte Interamericana. Declara la responsabilidad internacional del Estado de Colombia por las violaciones a diversos derechos, en perjuicio de Gustavo Francisco Petro Urrego, que en adelante llamaremos únicamente Gustavo Petro. Cuando ustedes vean también corte IDH, me refiero
obviamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuando ustedes vean CADH, me refiero a la Convención Americana de Derechos Humanos. Cuando vean ustedes SIDH, me refiero al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Muy bien. Gustavo Petro fue elegido como alcalde de Bogotá el 30 de octubre del año 2011 y ocupó el cargo del 1 de enero de 2012 al 1 de enero del año 2016. Durante su primer año de mandato, Gustavo Petro estableció a través de diversos contratos que la empresa Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y la empresa Aguas de Bogotá estuvieran a cargo de la gestión y operación del servicio de aseo en dicha ciudad. Esto es importante porque de ahí derivaría una crisis que fue la que desencadenó un proceso disciplinario en contra de Gustavo Petro, que vamos a analizar en un momento. El 14 de diciembre del 2012, días antes del vencimiento de los contratos, entre la unidad administrativa de servicios públicos y ciertas operadoras privadas que se encontraban en aquel momento prestando el servicio público, en aquel entonces alcalde Gustavo Petro expidió el decreto 570, mediante el cual se estableció un estado de prevención o alerta amarilla, por el cual se ordenaron medidas, entre otras, que autorizaron el uso de vehículos automotores tipo volquetas y la implementación de un plan de emergencia para el esquema transitorio de prestación del servicio público de aseo. Sin embargo, aún y con esta medida, los días 18, 19 y 20 de diciembre del año 2012, la ciudad de Bogotá enfrentó una importante crisis, que ustedes deben de recordar, una crisis de recolección de basura. En esos días, aproximadamente 5,841 toneladas de basura no fueron recogidas, lo que habría decaído en una crisis importante de recolección de basura que, como ustedes saben, afecta otros aspectos importantes, medio ambiente, derecho a la salud, etcétera. Luego de esta crisis, los operadores privados continuaron prestando el servicio de aseo en alrededor del 48% de la ciudad. Estos son los hechos del caso. Estos son los hechos que motivaron después a que la Procuraduría empezara un procedimiento disciplinario, una investigación disciplinaria, mediante la cual se levantaron cargos. Y el 9 de diciembre de 2013 se declaró responsable a Gustavo Petro de las siguientes faltas. Fueron 3 faltas graves las que encontró la Procuraduría y por las cuales emitió una sanción muy particular. La primera de las faltas graves que encontró fue que participó en una etapa contractual o precontractual en detrimento del patrimonio público con desconocimiento de los principios que regulan la contratación contractual. Esto del Código Disciplinario Único. También del mismo código, del Código Disciplinario Único, una otra falta gravísima que consistió en ejercer facultades que su empleo o función le concedían para una finalidad distinta a la prevista en la norma. Y, por último, una falta gravísima también del mismo código, contenía el mismo código, consistente en proferir actos administrativos por fuera del cumplimiento del deber con violación de las disposiciones constitucionales o legales referentes a la protección del medio ambiente. Dicho esto, establecido esto, es necesario mencionar que la Procuraduría estableció una sanción muy importante, que es básicamente la que motiva toda la argumentación de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en este caso. ¿Qué dijo? ¿Qué se sancionó? Ustedes deben de recordarlo probablemente. Gustavo Petro, por estas faltas gravísimas que encontró la Procuraduría, fue sancionado de la siguiente manera. Primero, como destitución de su cargo de alcalde. Y segundo, fue inhabilitado
para ocupar cualquier cargo público en un término de 15 años. Es decir, se le separó, o por lo menos la sentencia lo que buscaba era, la resolución lo que buscaba era que se le separara de su cargo de alcalde, y además se le inhabilitaba para que no pudiera él participar en ningún proceso de elección democrática futuro hasta por 15 años. Importante también mencionar que Gustavo Petro pues se defendió de esto, presentó diversos recursos. Esto es importante especialmente en el sistema interamericano porque, como ustedes saben, existe un principio básico en el derecho internacional público cuando nosotros vamos a acudir a organismos para la protección de los derechos, que tiene que primero haber un agotamiento de recursos internos. Y en este sentido se narra esto para que ustedes puedan determinar desde su análisis, que consideren si estiman que efectivamente Gustavo Petro habría agotado los recursos internos en su país. El 13 de enero de 2014, la sala disciplinaria de la Procuraduría rechazó el recurso de recusación, y confirmó la decisión del 9 de diciembre de 2013. El 20 de marzo del año 2014, el presidente de la República dispuso la destitución del señor Petro como alcalde, la cual surtió efectos el 23 de abril del 2014. Es decir, el 23 de abril de 2014, Gustavo Petro fue efectivamente separado, de acuerdo a lo dispuesto por el presidente de la República. Después, el señor Petro fue restituido en el cargo, es decir, se le restituye en el cargo en virtud de una acción de tutela y en cumplimiento de las medidas cautelares ordenada por la Comisión Interamericana desde el 18 de marzo del año 2014. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que desde este momento ya la Comisión Interamericana estaba en conocimiento de este caso por parte de unas medidas cautelares. Entonces, como ustedes ven, en el caso en concreto, bueno, Gustavo Petro primero interpone una acción de tutela y también una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Como ustedes saben, las medidas cautelares que se pueden presentar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son aquellas que se presentan cuando existe una violación inminente a los derechos de una persona, derechos contenidos en la Convención Americana de uno de los estados parte, en este caso Colombia, y que podrían causar un detrimento a la protección de los derechos fundamentales de la persona afectada. En ese caso, la Comisión Interamericana ordena las medidas cautelares y, bueno, Gustavo Petro es restituido en el cargo. Paralelamente, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, el 13 de mayo de 2014, emite una resolución, en la cual decretó la suspensión provisional de los efectos de las decisiones sancionatorias de la Procuraduría, es decir, primero, una suspensión provisional. Después, el 15 de noviembre ya del año 2017, el Consejo de Estado acogió la demanda y declaró la nulidad de las acciones disciplinarias de la Procuraduría. Es decir, aquí ya se declara la nulidad de lo que estableció la Procuraduría en un inicio. Ordenó el pago de los salarios dejados de percibir por el señor Petro mientras estuvo efectivamente separado del cargo. Ordenó la desanotación de las sanciones y exhortó al gobierno nacional, al Congreso de la República y a la Procuraduría a implementar reformas respecto a las facultades disciplinarias de la Procuraduría. Es decir, aquí ya el Consejo de Estado, en su resolución, nos habla de algo muy parecido o de algo que nos recuerda un poco a la sentencia de la Corte. Vamos a ver por qué entonces, de cualquier manera, la Corte Interamericana emite sentencia. Antes de comenzar con el análisis de la Corte, me gustaría decir que el análisis se hace de la siguiente forma. Primero se estudian los derechos políticos, la alegada violación a los derechos políticos de Gustavo Petro. En segunda, la alegada violación a las garantías judiciales y a la protección judicial.
Y tercera, una alegada violación al derecho a la integridad personal de Gustavo Petro. Primero, esto ya bien importante. El caso no nos muestra algo que no esperáramos, es decir, la comunidad internacional, académicos, académicas, defensores, defensoras de derechos humanos, esperaban ya una sentencia en este sentido. ¿Por qué? Porque esta sentencia del caso Petro es muy parecida a la del caso López Mendoza contra Venezuela. ¿Cuál fue el caso López Mendoza contra Venezuela? Bueno, fue el caso de Leopoldo López, un político opositor al régimen en Venezuela, quien fue inhabilitado derivado de una sanción administrativa. Es decir, es un caso muy parecido en el cual la Corte Interamericana ya nos había dicho que no puedes inhabilitar a alguien que fue electo democráticamente por una sanción administrativa, sino que más bien por la afectación tan importante a los derechos políticos contenidos en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la sanción tiene que ser por vía jurisdiccional, no por vía administrativa. Es decir, nosotros ya nos esperábamos que la Corte fuera a reiterar un precedente también reciente en el caso López Mendoza en contra de Venezuela. Es decir, ya veíamos venir esto. La Corte concluyó que los derechos políticos de Gustavo Petro se vieron afectados por la sanción, que consistió en destitución. Primero, recuerden que son dos vertientes de la sanción, la destitución y la inhabilitación, que fue después confirmada en 2014 y la sanción impuesta esta sanción impuesta por la Procuraduría. Aquí lo que les mencionaba ya, el artículo 23 no permite, 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, no permite que un órgano administrativo como la Procuraduría, porque recuerden que la Procuraduría es un órgano administrativo, no es un órgano jurisdiccional. No permite que un órgano administrativo pueda aplicar una sanción que implique una restricción de los derechos políticos de un funcionario público, pero no de cualquier funcionario público, de un funcionario público democráticamente electo, es decir, de un funcionario público elegido a través del voto popular. Si bien, en efecto, la Corte esto lo estudia y dice, ok, entiendo que el Consejo de Estado declara la nulidad de la sanción, ordena el pago de salarios dejados de percibir y también ordena la desanotación de las sanciones impuestas, la Corte estima que esta resolución no repara integralmente al señor Gustavo Petro. Ya que el hecho constituye una violación al derecho al ejercicio de una función de elección popular y no han existido cambios en la legislación ni en el procedimiento disciplinario que tiene contemplado el Estado colombiano en este tipo de situaciones. Es decir, la Corte concluye que los artículos 44 y 45 del Código Disciplinario Único que imponen las sanciones de inhabilitación o destitución de funcionarios democráticamente electos, así como el artículo 60 de la Ley 610 y el 38 también del Código Disciplinario Único, pueden tener este efecto práctico de producir una inhabilidad en virtud de una sanción de la Contraloría, y el artículo 5 de la Ley 1864 de 2017 establece el tipo penal de elección ilícita de candidatos, lo que constituye un incumplimiento del deber de adoptar disposiciones de derecho interno. Esto analiza la Corte, es decir, la Corte estudia Código Disciplinario Único, Ley 610, Ley 1864 y dice, todos estos artículos son violatorios a la Convención Americana de Derechos Humanos, es decir, son artículos inconvencionales y así lo determina la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por otro lado, la Corte también encuentra violentados el artículo 8.1 y 8.2
de la Convención Americana de Derechos Humanos en cuanto a las garantías judiciales. En este caso, en particular, la Corte concluye, dice, que en el proceso no se le respetó a Gustavo Petro la garantía de imparcialidad ni la presunción de inocencia. Y además nos establece una cuestión interesante de cómo está estructurado el proceso disciplinario. Dice, implicó este proceso que la sala disciplinaria fuera la encargada de emitir el pliego de cargos y al mismo tiempo juzgar sobre la procedencia de los mismos. Y para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en este caso, se concentraron en una misma instancia facultades investigativas, sancionatorias y acusatorias, lo cual deriva en una violación a la garantía, a garantías judiciales contenidas en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Importante mencionar también esto. La concentración de las facultades investigativas y sancionatorias en una misma entidad, que es una característica común de los procesos disciplinarios, nos dice la Corte, no es per se incompatible con el artículo 8.1 de la Convención, siempre que las atribuciones recaigan en distintas instancias. Y aquí la Corte nos deja ya un estándar preciso, ¿no? La imposición debe variar de manera tal que los funcionarios que resuelvan sean diferentes a quienes hayan formulado la acusación disciplinaria y no estén subordinados a estos últimos, como bien decíamos, para garantizar el principio de imparcialidad. En tal sentido, también la Corte estima que, en este caso en particular, la falta de imparcialidad afectó transversalmente el proceso, haciendo que el derecho de defensa de Gustavo Petro fuera básicamente ilusorio, así lo dice la Corte. Además, el tribunal concluye que en este caso existió una violación al principio de jurisdiccionalidad, puesto que la sanción contra el señor Petro fue ordenada por una autoridad de naturaleza administrativa y no por un juez competente. Esto bien importante, esto tenerlo en cuenta, porque aquí es donde la Corte reitera el criterio del caso López Mendoza contra Venezuela. Importante también señalar, café, es importante el café para poder dar clases, estar más despierto, ¿no? Les digo, no sé qué hora sean donde ustedes estén escuchándome. Aquí donde yo estoy grabando son las 7 de la mañana, entonces estamos empezando el día, pero empezando el día con muchas ganas, hablando con ustedes sobre este caso muy importante, ¿no? Les decía, la Corte no contó con elementos probatorios suficientes. Esto ya en cuanto al análisis de la alegada violación al derecho a la integridad personal. La Corte no encontró elementos suficientes para acreditar violaciones que motivaran una acción discriminatoria y constituyeran desviación del poder. Aquí me gustaría mencionar que el hecho de que la Corte no encontrara elementos probatorios en su sentencia motivó que dos jueces de la Corte, el juez Zaffaroni y el juez Pazmiño, elaboraran votos disidentes respecto de este caso, porque para ellos sí existió una motivación discriminatoria, porque ellos consideran que se debió de analizar de manera más puntual el contexto colombiano, en el sentido de entender que Gustavo Petro era en ese momento, en el momento en el que suceden todos los hechos, un opositor y que, por lo tanto, atendiendo al contexto y haciendo un análisis de las situaciones que se presentaban en la vida política institucional en Colombia en ese momento, podían, de acuerdo con la interpretación que ellos hacen, podría la Corte haber ido más allá, de forma más protectora. Eso es un análisis que hacen estos dos jueces. Si les interesa más, pueden buscar sus votos disidentes. Están en la página de la Corte
Interamericana. Les recomiendo también que la sentencia la lean completa. Es importante que lean las sentencias completas. La Corte no encuentra, primero, que las amenazas de Gustavo Petro estuvieran relacionadas con la participación del Estado, ni directa ni indirectamente, ni directa ni por aquiescencia. Es decir, la Corte dice, a mí no se comprueba que las amenazas a Gustavo Petro tuvieran que ver con participación del Estado. También la Corte tampoco encuentra un nexo causal entre la imposición de la sanción disciplinaria y las reacciones amenazantes que dicha sanción pudo haber generado en redes sociales por parte de terceros. Y por último, la Corte tampoco encuentra elementos que demuestren que las sanciones impuestas a Gustavo Petro hayan generado una angustia lo suficientemente grande para que se constituyera una violación a su derecho a la integridad personal. Es decir, la Corte no encuentra violados el derecho a la integridad personal y tampoco encuentra la Corte que haya existido una acción discriminatoria por parte del Estado. Muy bien, ¿qué nos dice la Corte? ¿Cómo nos ordena reparar? Recordamos que, bueno, algunas partes ya habían sido reparadas por parte del Estado, no de forma integral, pero la Corte estima en su sentencia que se tiene que reparar de manera integral. ¿Qué nos dice la Corte? Satisfacción, primero, bueno, que se publique el resumen de la sentencia y publicar la sentencia completa. Ustedes pueden encontrar el resumen y la sentencia completa en la página de la Corte, pero también como parte de las medidas de reparación de la sentencia, el Estado colombiano debe de publicar la sentencia en el diario oficial y en otro diario de circulación nacional. Además, la sentencia completa debe publicarse, o si no es que ya está publicada, en la página de la Procuraduría General de la Nación. Garantías de no repetición. Aquí algo bien interesante. La Corte nos dice que se debe de adecuar el ordenamiento interno de acuerdo a lo señalado con la sentencia, de forma tal que los funcionarios de elección popular, recuerden, aquí estamos hablando únicamente, estas garantías de protección reforzada en procesos disciplinarios son para funcionarios de elección popular, aquellos funcionarios que fueron electos por el voto popular, ¿no? No pueden ser destituidos ni inhabilitados por decisiones de autoridades administrativas. No quiere decir que no puedan ser destituidos o inhabilitados en ningún caso. Claro que la vida democrática e institucional exige que un servidor público pueda enfrentar un proceso, pero este proceso tiene que respetar las garantías mínimas judiciales establecidas en el artículo 8 de la Convención Americana. Además, en las garantías de no repetición, adecuar el ordenamiento interno básicamente son a las leyes que ya estuvimos hablando. Y algo bien interesante que también dice la Corte es que habla sobre la interpretación constitucional. Es decir, en cuanto a la Constitución, si yo mal no recuerdo, no nos habla de cambios precisos en la Constitución, pero sí nos dice que debe de trabajarse con la interpretación constitucional en casos de esta naturaleza, lo cual nos abre una puerta bastante interesante para el cumplimiento de la sentencia en relación con la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana. Algo bien interesante que también vamos a ver entonces en el proceso de cumplimiento de la sentencia, cómo se va a dar cumplimiento a esto, ¿no? Bueno, y las indemnizaciones, importante que se paguen, bueno, las sumas fijadas por conceptos a daño inmaterial y el reintegro de gastos y costas. Muy bien, conclusiones. Una vez visto todo esto, ya analizamos a grandes rasgos los hechos, análisis de la Corte, reparaciones. ¿A qué conclusiones llegamos? Primero, los derechos políticos de Gustavo Petro se vieron afectados por consecuencia de una sanción disciplinaria y la destitución que conllevó a la destitución como alcalde y la inhabilitación. Esto por una autoridad administrativa.
Como conclusión también, las normas que facultan a la Procuraduría a imponer sanciones a funcionarios democráticamente electos, como aquellos que tienen efecto práctico de reproducir una inhabilitación o en el ejercicio de sus derechos políticos, constituyen una violación a la Convención Americana de Derechos Humanos. Como les digo, esto es tomando de nuevo el referente de la sentencia del caso de Leopoldo López en contra de Venezuela. Se violó el principio de jurisdiccionalidad, la garantía de imparcialidad y el principio de presunción de inocencia y el derecho de defensa. Por lo tanto, la Corte concluye que Colombia, el Estado colombiano, es responsable internacionalmente por la violación del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento y por violación al artículo 8.1 y 8.2 en relación con también el artículo 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Decíamos, esta sentencia es esperada, ya que replica en esencia el caso de inhabilitación de Leopoldo López. No obstante, esto también es bien interesante porque el caso de Gustavo Petro nos da un elemento que el caso de Leopoldo López no contemplaba. A diferencia del caso López Mendoza, en la sentencia de Gustavo Petro se habla de inhabilitación y destitución. Leopoldo López solamente fue inhabilitado. Esta novedad, ¿qué fue lo que ocasionó? Bueno, logró robustecer la protección de los derechos políticos con un nuevo supuesto. Es decir, el caso de Gustavo Petro nos dio un elemento extra para que la Corte se pudiera pronunciar no únicamente sobre procesos de inhabilitación, sino también sobre procesos de destitución. La inhabilitación para postularse a cargos de elección popular y la destitución de funcionarios de elección popular son restricciones severas a los derechos políticos que por vía de sanción solo pueden ser impuestas por condena de un juez. Como les decía, sí se puede sancionar, pero tienen que seguirse las garantías del debido proceso establecidas en el artículo 8 de la Convención Americana, específicamente el principio de jurisdiccionalidad, que nos habla de que en estos casos la condena tiene que ser impuesta por un juez. Es importante también aclarar, esto es bien importante porque yo estuve viendo algunas notas de medios de comunicación en Colombia que hablaban de cosas que no son ciertas o que están interpretadas a medias. Primero, importante mencionar, esta sentencia bajo ningún contexto elimina el control disciplinario ni fiscal en Colombia. No se elimina el control disciplinario ni fiscal en Colombia. Lo que hace es limitar las sanciones en cuanto a las vías, ¿no? Que es lo que ya hemos estado hablando mucho. Tampoco se prohíbe la imposición de todas las demás sanciones permitidas en dichos controles, como suspensiones o multas. Tampoco esto ordena la sentencia. Y tampoco implica que todas las faltas disciplinarias deban de elevarse a delito. Tampoco. Obviamente, dependiendo de la falta disciplinaria, tiene que ir en consecuencia la sanción y no tiene por qué ser una sanción en materia penal, puede ser por otras vías, es decir, lo que nos dice la sentencia es lo que ya hablamos hace un rato, ¿no? La falta de respeto al artículo 8 de la Convención Americana, específicamente en casos en los que se hable de destitución de funcionarios públicos elegidos democráticamente y en el caso de que se hable de inhabilitación también de funcionarios públicos elegidos democráticamente. No nos habla en ningún lado la sentencia de que se deba de echar abajo todo el sistema disciplinario colombiano. Claro que no, la sentencia no dice eso. Muy bien, preguntas finales. Algunos cuestionamientos importantes.
Se ha encontrado que la sentencia puede tener diferentes lecturas de un mismo aspecto. Aquí les pongo un ejemplo muy claro. La sentencia, en algunos apartados, nos dice que lo que se prohíbe es la inhabilitación y destitución por vía no penal únicamente de funcionarios de elección popular. Pero en otras partes de la sentencia podemos entender que la prohibición es más amplia. Es decir, que se prohíbe la inhabilitación de cualquier funcionario para postularse a cargos de elección popular y la destitución de funcionarios de elección popular. Es decir, hay una diferencia importante. Y no es mínimo, ¿eh? Esto tiene que estudiarse a fondo. ¿Por qué? Porque derivado de ello depende el cumplimiento de la sentencia de la Corte. ¿Qué es entonces lo que está prohibido? La inhabilitación y destitución por vía no penal solo de funcionarios de elección popular o la prohibición de inhabilitación de cualquier funcionario para postularse a cargos de elección popular, es decir, que se le vulnere a futuro eh, el poder participar en un proceso democrático de votación, etcétera, y la destitución de funcionarios de elección popular. Obviamente la prohibición mediante vía administrativa, Puestas sobre la mesa estas divergencias o ambivalencia, como también lo podrían llamar, nos surge esta pregunta: ¿cuál de las dos posturas que ya les he platicado, es decir, cuál de las dos lecturas de la sentencia debe tomar el Estado colombiano para dar cumplimiento a la sentencia? Recordemos que para dar cumplimiento a la sentencia el Estado debe de entender lo que la propia resolución dice. No obstante que pase en situaciones como esta. ¿Qué sucede? ¿No? Les pido que esto lo analicen en clase, que esto lo discutan con su profesora, con su profesor. Y una vez que ustedes hayan analizado esto, también plantearse la necesidad tal vez de hacer uso de otra herramienta del derecho internacional público del sistema interamericano, que es plantear una solicitud de interpretación de sentencia, que desde mi punto de vista profesional, para poder dar cumplimiento efectivo a la sentencia, yo considero que el Estado colombiano, en efecto, debe de solicitar una interpretación de sentencia. Les pido entonces que discutan estas preguntas, que las analicen, que inclusive vean cuál va a ser el impacto en el derecho interno, en los procedimientos disciplinarios, sancionatorios, que hagan consideraciones jurídicas desde el derecho internacional de los derechos humanos para que ustedes puedan formar su propia opinión al respecto. No obstante que la Corte ha sido ya muy clara, es decir, es un caso en donde reitera ya un precedente que la Corte había asentado con anterioridad. Muy bien, si ustedes quieren seguir con el debate de esta sentencia, pues les dejo por aquí mi correo electrónico, ceosoria@ur.mx, le pueden tomar foto, me pueden escribir si tienen dudas, comentarios, si no están de acuerdo con lo que digo, escríbanme, comencemos el diálogo, es decir, que estemos en una clase a distancia no quiere decir que no podamos interactuar, pueden escribirme con toda confianza a mi correo institucional, pueden inclusive también escribirme a través de Twitter en el @Carlos Osoria, con A, Carlos Osoria, y ahí podemos también continuar con la conversación. Pues sería todo de mi parte. Ha sido un gusto estar con todas y con todos ustedes exponiendo este tema que me parece a mí muy interesante y que seguramente va a derivar en cuestiones bastante también novedosas por parte del Estado colombiano en materia de procedimientos disciplinarios
a funcionarios públicos electos democráticamente y también procedimientos disciplinarios para aquellos funcionarios que deseen aspirar a un cargo de elección popular, es decir, la protección de los derechos políticos, contenidos en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Mi nombre es Carlos Osoria, estoy a su disposición en los datos que ustedes encuentran aquí en pantalla. Esperemos seguir con la conversación. Ha sido, como les digo, un gusto. Agradezco a la Universidad Regiomontana por permitir este tipo de situaciones. Y por supuesto también agradezco muchísimo a la Universidad Católica de Colombia, a la doctora Fernanda Navas, por supuesto también por hacer posible la organización de este tipo de actividades académicas. Ha sido un gusto, que tengan excelente semana y espero que sigamos en contacto.